Imagina esto, un hombre está de pie en una colina, mirando hacia abajo a un valle donde se reúnen miles de personas. Todas levantaban sus manos. Todas gritaban un nombre. Era la primera vez en la historia de Israel que alguien era ungido como rey. No era un dios. No era un profeta. Era un hombre. Un hombre que cambiaría todo. Pero nadie sabía que ese momento, ese grito de alegría en el valle, era el comienzo de una historia que terminaría en ruinas. Una historia de gloria y caída. De hombres justos y hombres malvados. De un reino que se dividiría en dos y nunca volvería a unirse. Una historia que, sin embargo, apuntaba hacia algo más grande que cualquier rey jamás podría ser. Hoy vamos a recorrer esa historia completa. Desde el primer rey hasta el último. Vamos a ver cómo cada decisión de cada monarca moldeó el destino de Israel y Judá. Y vamos a entender por qué sus fracasos fueron tan necesarios como sus victorias. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. Saúl, el primer rey y su caída inevitable. Vamos a Benjamín. Es el año 1050 a.C. aproximadamente. Un joven llamado Saúl está buscando las asnas de su padre. Eso es lo que hacen los hijos en esa época, cuidan el ganado, buscan lo que se pierde. Saúl no está pensando en ser rey. Ni siquiera sabe que es posible. Pero el profeta Samuel lo encuentra. Y en ese momento, todo cambia. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, dice, entonces Samuel tomó una vasija de aceite, y la derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó. Esa acción, ungir con aceite, es lo más importante que necesitas entender sobre los reyes de Israel. La palabra hebrea es masach. Significa literalmente frotar o ungir. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido. Cuando alguien era ungido con aceite, significaba que Dios lo había separado para una tarea. No era una ceremonia bonita. Era una transferencia de autoridad. El aceite en la cabeza significaba, este hombre ahora representa a Dios en la tierra. Saúl era un hombre de aspecto impresionante. En 1 Samuel 9, versículo 2, la Biblia dice que era más alto que cualquier otro del pueblo. En una cultura donde la estatura significaba fuerza y capacidad de liderazgo, Saúl parecía la opción perfecta. Pero la altura no hace a un rey. La obediencia sí. Y Saúl no obedecía. La primera crisis viene en 1 Samuel capítulo 13. Saúl está esperando a Samuel. Tiene una batalla por delante. Los filisteos, el enemigo más poderoso de Israel, están reuniendo sus tropas. El tiempo pasa. Samuel no llega. Los hombres de Saúl comienzan a desertar. El pánico crece. Entonces Saúl hace algo que nunca debería haber hecho. Ofrece un sacrificio él mismo. Eso no parece grave para nosotros. Pero en Israel antiguo, los sacrificios eran exclusivos de los sacerdotes. El rey no podía hacer eso. La línea entre el poder civil y el poder religioso era clara. Cuando Saúl cruza esa línea, Samuel aparece inmediatamente y le dice algo devastador. En 1 Samuel 13, versículos 13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero. Locamente. La palabra hebrea esakal, significa actuar como un insensato, sin sabiduría. No es que Saúl fuera malvado. Es que era impaciente. Era impulsivo. Y eso es suficiente para perder un reino. Pero hay una segunda crisis. Esta es más grave. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordena a Saúl que ataque a los amalecitas, un pueblo enemigo, y que destruya completamente todo. Nada de botín. Nada de ganado. Todo debe ser aniquilado. Es una orden de Herem, la palabra hebrea para consagración a la destrucción. En la guerra antigua de Oriente Próximo, cuando una ciudad era consagrada al Herem, significaba que pertenecía completamente a Dios. Nada podía ser retenido para uso personal. Saúl va a la batalla. Y gana. Pero luego hace algo que parece inteligente desde el punto de vista militar,
pero que es catastrófico desde el punto de vista espiritual. Retiene el mejor ganado. Retiene al rey Amalecita vivo. Piensa que puede vender el ganado, que puede negociar con el rey. Piensa que está siendo sabio. Pero está desobedeciendo. Samuel lo confronta. Y Saúl intenta justificarse. Dice que el pueblo lo obligó. Que guardaron el ganado para hacer sacrificios a Dios. Y entonces Samuel dice algo que resuena a través de toda la Biblia. En 1 Samuel 15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la voz de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Eso significa que no importa cuántas ofrendas hagas. No importa cuántas veces vayas al templo. Si no obedeces, todo es inútil. Es una lección que los reyes de Israel nunca aprenderían completamente. Samuel le dice a Saúl, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Silencio. Saúl ha sido rechazado. Pero no ha sido removido. Esa es la tragedia de Saúl. Sigue siendo rey durante años. Sigue teniendo el poder. Pero ha perdido la presencia de Dios. Y eso lo vuelve loco. En 1 Samuel 16, versículo 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo. Eso no significa un demonio. La palabra hebrea es Ra, significa malo, destructivo. Cuando el espíritu de Dios se va, lo que entra es la destrucción interior. La paranoia. La depresión. La violencia sin razón. Y es en este momento cuando un joven músico es traído al palacio para calmar a Saúl con música. El joven se llama David. Y Saúl no tiene idea de que está trayendo a su propio reemplazo. La historia de Saúl termina en una montaña llamada Gilboa. Los filisteos lo rodean. Sus hijos mueren en la batalla. Saúl está herido. Y para no ser capturado y torturado, se cae sobre su propia espada. En 1 Samuel 31, versículo 4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella. Pero su escudero no quiso. Saúl muere como comenzó, solo. Rechazado. Sin la presencia de Dios. Su cuerpo es mutilado por los filisteos. Su cabeza es clavada en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Pero hay algo importante que necesitas entender sobre Saúl. Él fue un rey necesario. No fue un buen rey. Pero fue el primer rey. Y su fracaso enseñó a Israel una lección que los profetas repetirían durante siglos, un rey es solo tan fuerte como su obediencia a Dios. La altura no importa. El poder militar no importa. La inteligencia no importa. Lo único que importa es si obedeces. Saúl reinó aproximadamente 40 años. Fue el rey más largo de los primeros reyes. Pero su legado no fue de gloria. Fue de advertencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces llega David. Mientras Saúl está siendo rechazado, Samuel recibe una orden de Dios. Debe ir a Belén. Debe ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Pero Dios le advierte algo importante en 1 Samuel 16, versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. La palabra hebrea es lev. No es el órgano físico. Es el centro del ser, donde viven los pensamientos, las emociones, la voluntad. Dios mira el lev. Mira quién eres cuando nadie te está viendo. Samuel llega a la casa de Isaí. Isaí presenta a sus hijos mayores. Son fuertes. Son impresionantes. Pero Dios dice que no. Samuel pregunta si hay más hijos. Isaí dice, aún queda el menor, que anda apacentando las ovejas. El menor. El que no fue ni siquiera invitado a la ceremonia. El que estaba cuidando ovejas mientras sus hermanos esperaban al profeta. Ese es David. Y cuando David entra, Dios dice, levántate, y úngelo, porque este es.
David no es el hijo mayor. No es el más fuerte. No es el más obvio. Es el más joven. Es el que cuidaba ovejas. Pero tiene algo que Saúl nunca tuvo, un corazón que busca a Dios. La vida de David es una montaña rusa. Es gloria y caída. Es victoria y fracaso. Es un hombre que ama a Dios profundamente, pero que también comete pecados terribles. Y eso lo hace más real que cualquier otro rey en la Biblia. Primero, David mata a Goliat. Este es uno de los momentos más famosos de la Biblia. Los filisteos tienen un campeón, un hombre llamado Goliat. En 1 Samuel 17, versículo 4, dice que su altura era de 6 codos y un palmo. Un codo era aproximadamente 45 centímetros. Así que Goliat medía unos 3 metros de alto. Era un gigante literal. No es una exageración. Goliat desafía a Israel. Dice que si alguien puede vencerlo en combate singular, los filisteos se rendirán. Pero nadie se atreve. Saúl tiene miedo. Los soldados tienen miedo. Entonces llega David. Es un muchacho. Probablemente tiene entre 15 y 20 años. Viene a llevar comida a sus hermanos que están en el ejército. Y cuando ve a Goliat, no tiene miedo. La gente piensa que David mata a Goliat con una piedra de su honda. Y eso es cierto. Pero hay algo más importante que necesitas saber sobre esa batalla. David no lleva espada. Lleva una honda. La palabra hebrea es ela. Era un arma de guerra legítima en el mundo antiguo. Los honderos podían lanzar piedras a una velocidad de casi 150 kilómetros por hora. Una piedra lanzada correctamente podía atravesar un cráneo. Pero aquí está lo crucial, cuando David se acerca a Goliat, David grita algo. En 1 Samuel 17, versículo 45, David dice: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. En el nombre de Jehová. La palabra hebrea es Shem, el nombre. Pero en la cultura hebrea antigua, el nombre no era solo una etiqueta. Era la esencia de quién eres. Cuando David dice que viene en el nombre de Jehová, está diciendo que viene representando la autoridad de Dios. Viene con el poder de Dios detrás de él. David lanza la piedra. La piedra golpea a Goliat en la frente. Goliat cae. David corre hacia él, toma la espada de Goliat, y lo mata. Toda la batalla. Toda la tensión. Todo se resuelve en segundos. Y los filisteos huyen. David se convierte en un héroe nacional. Las mujeres cantan sobre él. Los hombres lo siguen. Saúl lo ve y comienza a tener celos. Porque Saúl sabe que David es el elegido. Saúl sabe que su reino está terminando. Y durante años, Saúl persigue a David. Lo persigue por el desierto. Lo persigue de cueva en cueva. David tiene oportunidades de matar a Saúl, momentos donde Saúl está durmiendo, desarmado, vulnerable. Pero David se rehúsa. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 24, versículo 6, David dice: Guárdeme Jehová de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. El ungido de Jehová. Incluso aunque Saúl está tratando de matarlo, David respeta la unción. Respeta que Dios ungió a Saúl. David no va a tomar el trono por la fuerza. Va a esperar a que Dios lo dé. Y finalmente, después de años de huida, Saúl muere en Gilboa. Y David puede convertirse en rey. Pero aquí está lo importante: cuando David se convierte en rey, no comienza su reinado en Jerusalén. Comienza en Hebrón. En 2 Samuel 2, versículo 4, dice: Y vinieron los hombres de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Judá lo unge como rey. Pero Israel, el norte, no lo reconoce inmediatamente. Saúl tiene un hijo sobreviviente llamado Esbazed. Los generales de Saúl lo hacen rey del norte. Así que por un tiempo, Israel está dividida. David reina en el sur sobre Judá. Esbazed reina en el norte sobre Israel. Pero esta división no durará. David es más fuerte.
David tiene el apoyo de Dios. Y gradualmente, el norte se rinde a David. En 2 Samuel 5, versículo 3, dice, así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. David es ungido por tercera vez. Primero por Samuel en secreto. Luego por Judá. Ahora por todo Israel. Es el rey de un reino unido. Y su primer acto es conquistar Jerusalén. Jerusalén en ese momento no es la ciudad que ves en las películas. Es una pequeña fortaleza en una colina. Está controlada por los jebuseos, un pueblo cananeo que ha resistido la conquista israelita durante siglos. La ciudad es prácticamente inexpugnable. Tiene muros altos. Tiene una sola fuente de agua, el manantial de Gihón, que está dentro de los muros. Pero David la conquista. En 2 Samuel 5, versículo 8, hay una mención de un tzinor, una palabra que probablemente significa un túnel o un conducto de agua. Los soldados de David posiblemente entran a través del sistema de agua subterránea. Conquistan la ciudad desde adentro. David la convierte en su capital. La llama la ciudad de David. Es un movimiento político brillante. Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu específicamente. Así que al hacer de Jerusalén su capital, David evita que ninguna tribu se sienta favorecida sobre las otras. Pero David quiere hacer algo más. Quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto es la caja de madera donde están guardadas las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Es el objeto más sagrado de Israel. Ha estado en varias ciudades durante los años de Saúl. Ahora David quiere traerla a Jerusalén. En 2 Samuel 6, David organiza una procesión. Miles de personas. Música. Danza. David mismo está danzando delante del arca. Y la palabra que se usa es carcar, significa saltar, brincar, danzar con entusiasmo desinhibido. David no está siendo formal. Está siendo apasionado. Está celebrando a Dios públicamente. Y su esposa Mical lo ve. Y lo critica. En 2 Samuel 6, versículo 16, dice que Mical lo menospreció en su corazón. Pero David responde en los versículos 21 y 22, danzaré aún más vil que esto delante de Jehová, y seré vil delante de los ojos de las siervas de que hablas. Vil, la palabra hebrea es kalal, significa humilde, despreciado. David está diciendo que está dispuesto a parecer ridículo, a humillarse, con tal de honrar a Dios. No le importa lo que piensen los demás. No le importa su reputación. Lo que importa es Dios. El arca es traída a Jerusalén. Y David hace un pacto con Dios. Este es uno de los momentos más importantes de toda la Biblia. En 2 Samuel 7, Dios le promete a David algo extraordinario. Dios dice que David tendrá un hijo. Ese hijo construirá un templo para Dios. Y más importante aún, en 2 Samuel 7, versículos 12 y 13. Cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré a tu descendencia después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Un descendiente. Un hijo que construirá una casa, un templo, para Dios. Y ese reino será establecido para siempre. En 2 Samuel 7, versículo 16, Dios dice: y será afirmada tu casa y tu reino delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Eso es lo más importante que Dios promete a David. No es que David vivirá para siempre. Es que su línea dinástica, su casa, durará para siempre. Habrá siempre un descendiente de David en el trono. Pero aquí está lo crucial que la mayoría de la gente no entiende: esa promesa no se cumple completamente en la historia de Israel. Sí, David tiene un hijo llamado Salomón que construye el templo. Sí, hay reyes de la línea de David durante siglos. Pero eventualmente, el reino cae. Los babilonios conquistan Jerusalén. El trono de David desaparece. Entonces, ¿cómo se cumple la promesa? ¿Cómo puede haber un trono de David eternamente? La respuesta es Jesús.
En Lucas 1, versículo 32, el ángel le dice a María, será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Jesús es el descendiente de David. Jesús es el que cumple la promesa. Jesús es el Rey cuyo trono es eterno. No es un trono de un territorio físico. Es un trono espiritual. Un trono en el corazón de todos los que lo siguen. Pero antes de que llegue Jesús, hay 400 años de reyes. Y muchos de ellos fallan. David, sin embargo, no falla completamente. David es un hombre de fe. David ama a Dios. David comete pecados terribles, y hablaremos de ellos, pero David siempre vuelve a Dios. David escribe salmos. David es un músico. David es un poeta. David es un hombre que expresa sus emociones a Dios sin filtro. Y eso es por lo que Dios lo ama. En 1 Samuel 13, versículo 14, Samuel dice de David, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. No significa que David sea perfecto. Significa que el corazón de David está orientado hacia Dios. David busca a Dios. David ama a Dios. Incluso cuando David peca, David se arrepiente. Pero hay un pecado de David que es tan grave que marca el resto de su reinado. En 2 Samuel 11, David ve a una mujer bañándose desde el techo de su palacio. La mujer se llama Betsabé. Y David la quiere. Así que David la toma. La acuesta. La embaraza. Pero hay un problema. Betsabé está casada. Su esposo es Urías, uno de los mejores soldados de David. Así que David hace algo peor. Ordena que Urías sea puesto en la primera línea de batalla. Ordena que los otros soldados se retiren. Urías muere en combate. Y entonces David toma a Betsabé como esposa. Cubre su pecado con otro pecado. Adulterio. Asesinato. Abuso de poder. Silencio. Y durante meses, David no dice nada. Actúa como si nada hubiera pasado. Pero Dios ve todo. El profeta Natán viene a David. Y le cuenta una parábola. En 2 Samuel 12, versículos 1 al 4, Natán describe a un hombre rico que tiene muchas ovejas. Pero quiere la única oveja de un hombre pobre. Así que la toma. David escucha la historia. Y se enoja. En 2 Samuel 12, versículo 5, David dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Digno de muerte. David está pronunciando su propia sentencia. Y entonces Natán dice algo que cambia todo. En 2 Samuel 12, versículo 7. Tú eres aquel hombre. Tú. Eres. Aquel. Hombre. David entiende. Y se arrepiente. En 2 Samuel 12, versículo 13, David dice, pequé contra Jehová. Y Natán responde, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Dios perdona a David. Pero hay consecuencias. El hijo que David tuvo con Betsabé muere. La familia de David sufre conflictos. Uno de sus hijos, Amnón, viola a su hermana. Otro hijo, Absalón, mata a Amnón en venganza. Y entonces Absalón se rebela contra David. Absalón es hermoso. En 2 Samuel 14, versículo 25, dice, y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, ni tan excelente. Absalón reúne un ejército. Marcha contra su propio padre. David debe huir de Jerusalén. Debe abandonar su capital. Debe correr por su vida de su propio hijo. Pero David tiene generales leales. Y en 2 Samuel 18, hay una batalla. Absalón muere en esa batalla. Cuelga de un árbol por su cabello, el mismo cabello hermoso que lo hace tan atractivo, y es atravesado por lanzas. Y cuando David se entera, llora. En 2 Samuel 18, versículo 33, David dice, Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es el lamento más desgarrador de la Biblia. Un padre llorando la muerte de su hijo.
Un rey que cometió un pecado que resultó en la muerte de su hijo. Una cadena de consecuencias que comenzó con un momento de lujuria. Pero David sigue siendo rey. David sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Porque David se arrepiente. David sufre. David permite que sus propios pecados lo enseñen. David reinó aproximadamente 40 años. Fue el rey más importante de Israel. Fue el rey que unificó el reino. Fue el rey que conquistó Jerusalén. Fue el rey que hizo un pacto con Dios que cambió la historia. Y fue el rey cuya línea dinástica produciría al Mesías. Pero no fue perfecto. Y eso lo hace real. Eso lo hace humano. Y eso lo hace un modelo para todos nosotros. Porque muestra que puedes amar a Dios profundamente y aún así cometer errores terribles. Que puedes ser un hombre de fe y aún así caer. Pero que si te arrepientes, si vuelves a Dios, serás perdonado. Salomón, la sabiduría que se convierte en locura. Cuando David muere, su hijo Salomón se convierte en rey. Salomón es elegido entre varios hermanos. No es el hijo mayor. Pero David lo elige específicamente. En un Reyes 1, versículo 30, David dice, Salomón tu hijo reinará después de mí. Y cuando Salomón comienza su reinado, hace algo que es absolutamente brillante. Va al lugar donde está el arca del pacto, un lugar llamado Gabaón, y le pide a Dios algo. No pide riqueza. No pide poder. No pide una larga vida. En un Reyes 3, versículos 9, Salomón pide, da, pues, a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Un corazón dócil. La palabra hebrea es chomea, significa que escucha, que es receptivo. Salomón está pidiendo un corazón que escucha a Dios. Un corazón que puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios responde en un Reyes 3, versículos 11 al 13. Por cuanto pediste esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Dios le da a Salomón sabiduría. Y también le da riqueza y gloria. Salomón no pidió esas cosas, pero las recibe de todas formas. Y la sabiduría de Salomón se hace famosa. En un Reyes 4, versículo 29, dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón. Eso significa una mente abierta. Una capacidad de entender muchas cosas. Salomón es el hombre más sabio de su tiempo. La historia más famosa de la sabiduría de Salomón es la de las dos mujeres y el bebé. En un Reyes 3, versículos 16 al 28, dos mujeres vienen ante Salomón. Ambas tienen un bebé. Pero uno de los bebés está muerto. Una mujer dice que el otro bebé es suyo. La otra mujer dice que el bebé vivo es suyo y que la primera mujer está mintiendo. Salomón no tiene pruebas. No hay testigos. Es su palabra contra la otra palabra. Pero Salomón dice algo brillante. Dice, traedme una espada. Traen una espada. Y Salomón dice, dividid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la mitad a la otra. Dividid al niño. Corten al bebé por la mitad. Silencio. Una mujer grita, Señor mío, dad a ella el niño vivo, y no lo matéis. La otra mujer dice, sea para mí ni de uno ni de otro, dividid. La primera mujer es la madre verdadera. Prefiere perder al bebé antes que verlo muerto. La segunda mujer no le importa. Solo quiere que la otra no tenga al bebé. Y Salomón da el bebé a la madre verdadera. Es un acto de sabiduría extraordinario. Salomón entiende la naturaleza humana. Entiende que una madre verdadera sacrificaría todo por su hijo. Y usa esa comprensión para encontrar la verdad. Pero la gloria más grande de Salomón es el templo. David quería construir un templo para Dios. Pero Dios le dijo que no.
En 2 Samuel 7, Dios dijo que el hijo de David, Salomón, sería quien construiría el templo. Y Salomón construye un templo que es una maravilla del mundo antiguo. En 1 Reyes 6 se describen los detalles. El templo tiene 60 codos de largo, aproximadamente 27 metros. Tiene 20 codos de ancho, aproximadamente 9 metros. Las paredes están cubiertas de madera de cedro. El piso está cubierto de madera de ciprés. Todo está enchapado en oro. El oro no es decorativo. Es funcional. El oro refleja la luz. Hace que el interior del templo brille. En el interior del templo hay un lugar llamado el lugar santísimo, o el santo de los santos. Es una cámara cuadrada de 20 codos por 20 codos. En esa cámara, Salomón coloca el arca del pacto. Es el lugar más sagrado de Israel. Solo el sumo sacerdote puede entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. La construcción toma 7 años. Salomón usa los mejores materiales. Y usa los mejores artesanos. Gasta una fortuna en el templo. Pero cuando está terminado, es una maravilla. En 1 Reyes 8, hay una dedicación del templo. Salomón y toda Israel se reúnen. Traen el arca del pacto al lugar santísimo. Y entonces algo extraordinario sucede. En 1 Reyes 8, versículo 11, dice, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová. La palabra hebrea es kabod, significa peso, importancia, gloria. Es la presencia visible de Dios. Y esa presencia es tan intensa que los sacerdotes no pueden ni permanecer de pie. Salomón ora. En 1 Reyes 8, versículos 27 al 30, Salomón dice: ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Cómo puede Dios, quien llena todo el universo, habitar en una casa? Es una pregunta profunda. Pero la respuesta es que Dios elige habitar allí. Dios elige estar presente en el templo de una manera especial. El templo se convierte en el corazón de Israel. Es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde los sacrificios son ofrecidos. Es el lugar donde la nación se reúne para adorar. Pero hay un problema. Salomón construye el templo. Pero Salomón también construye muchas otras cosas. Construye palacios. Construye ciudades. Construye almacenes. Y todo esto requiere dinero. Y trabajo. En 1 Reyes 5, versículo 13, dice que Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban carga y 80,000 canteros en el monte. 70,000 hombres. 80,000 canteros. 150,000 hombres trabajando en proyectos de construcción. En una nación que probablemente tenía solo 1 millón de personas en total, eso es una cantidad enorme de gente. Y en 1 Reyes 4, versículo 7, se describe cómo Salomón divide el reino en 12 distritos administrativos. Cada distrito debe proveer comida para la corte real durante un mes del año. En 1 Reyes 4, versículos 22 y 23, se describe lo que se requiere cada día. La provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, y 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, y 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. 30 coros de harina. Un coro era aproximadamente 200 litros. Así que Salomón requiere 6,000 litros de harina de trigo cada día. Solo para su corte. Solo para alimentar a su casa. Y Salomón tiene muchas esposas. En 1 Reyes 11, versículo 3, dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 700 reinas. 300 concubinas. 1,000 mujeres. Cada una requiere una casa, comida, ropa, sirvientes. El costo es astronómico. Salomón se está volviendo loco de riqueza. Se está volviendo loco de poder. Y gradualmente, su corazón se aleja de Dios. En 1 Reyes 11, versículos 4 al 6, dice:
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no perseveró en seguir a Jehová como David su padre. Sus mujeres lo llevan a adorar a otros dioses. Astarot. Moloc. Dioses paganos. Dioses que requieren sacrificios humanos. Y Salomón construye altares para estos dioses. En Jerusalén. En la ciudad de Dios. En la capital de Israel. Es una traición completa. Es una apostasía total. Y Dios viene a Salomón. En un Reyes 11, versículos 11 al 13, Dios dice: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. Dios va a dividir el reino. Pero no durante el reinado de Salomón. Sucederá después. El hijo de Salomón verá el reino dividirse. Salomón reinó aproximadamente 40 años. Construyó el templo. Construyó un imperio. Pero sacrificó su fe por la riqueza. Sacrificó su corazón por el poder. Y la sabiduría que Dios le dio se convirtió en locura. La división del reino, Roboam y Jeroboam. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam se convierte en rey. Pero Roboam comete un error fatal. En un Reyes 12, todas las tribus de Israel vienen a Roboam. Dicen que su padre Salomón los oprimió. Dice que requería demasiado trabajo. Demasiados impuestos. Demasiada comida para su corte. Y piden que Roboam alivie la carga. Roboam dice: dadme 3 días para pensarlo. Roboam consulta con los ancianos que servían a su padre. Ellos le dicen: si hoy fueres siervo de este pueblo, y les sirvieres, y les hablares buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Sé un siervo. Escúchalos. Trata bien. Y serán leales. Pero Roboam rechaza ese consejo. Consulta con los jóvenes que crecieron con él. Y ellos le dicen algo diferente. En un Reyes 12, versículos 10 y 11. Los jóvenes que se habían criado con él le hablaron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelo. Así les dirás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, mi padre os cargó de un yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Es una frase arrogante. Es una afirmación de poder. Roboam está diciendo que es más fuerte que su padre. Que puede hacer más daño. Que puede castigar más severamente. Y cuando Roboam da esta respuesta al pueblo, todo cambia. En un Reyes 12, versículo 16, el pueblo responde: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. A tus tiendas. Eso significa: vamos a casa. No te reconocemos como rey. Y las 10 tribus del norte se rebelan. Se separan de Judá. Se separan de Roboam. Y eligen a un hombre llamado Jeroboam como su rey. Jeroboam era un oficial de Salomón. Fue un hombre capaz. Pero fue rechazado por Salomón. Y se fue a Egipto. Ahora, cuando el reino se divide, Jeroboam regresa. Y se convierte en el primer rey del reino del norte, Israel. Silencio. El reino unido de David y Salomón se ha dividido. No volverá a unirse. Nunca. Desde este momento hasta el final de la historia bíblica, habrá 2 reinos. Israel en el norte. Judá en el sur. Roboam reina sobre Judá. Roboam tiene 41 años cuando se convierte en rey. No es joven. Pero actúa como un tonto. Su arrogancia causa la división del reino. Y la Biblia dice que Roboam hizo lo malo. Construyó altares para dioses paganos. Permitió la idolatría en Judá.
Pero Jeroboam es peor. Jeroboam reina sobre Israel, las 10 tribus del norte. Y Jeroboam tiene un problema. Jerusalén está en Judá. El templo está en Jerusalén. Los sacrificios se ofrecen en Jerusalén. Si sus súbditos van a Jerusalén para adorar, eventualmente van a reconocer a Roboam como su rey legítimo. Van a volver a Judá. Así que Jeroboam hace algo que cambia la historia de Israel para siempre. En 1 Reyes 12, versículos 28 al 30, Jeroboam hace 2 becerros de oro. Los coloca en 2 ciudades, una en Dan, en el norte extremo, y otra en Betel, en el sur. Y dice al pueblo: Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Tus dioses. Plural. Dioses, no Dios. Y el pueblo adore estos becerros. En lugar de ir a Jerusalén, adoran en Dan y en Betel. Adoran a los becerros de oro. Pero aquí está lo crucial que necesitas entender. Los becerros de oro no son nuevos. ¿Recuerdan algo que sucedió 400 años antes, en el desierto, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos? En Éxodo 32, mientras Moisés está en la montaña, el pueblo se aburre. Piden a Aarón que haga un dios para ellos. Aarón reúne el oro del pueblo. Funde el oro. Y crea un becerro de oro. El pueblo adora al becerro. Y Dios se enoja. Así que cuando Jeroboam crea los becerros de oro, está repitiendo el pecado del desierto. Está llevando a Israel a la idolatría. Está separando a Israel no solo de Judá, sino también de Dios. La Biblia dice que Jeroboam hizo pecar a Israel. Es una frase que se repite una y otra vez en 1 Reyes. Jeroboam hizo pecar a Israel. Jeroboam hizo pecar a Israel. Y el profeta Ahías viene a la esposa de Jeroboam. En 1 Reyes 14, le dice que el reino de Jeroboam será destruido. Que sus hijos morirán. Que Israel será esparcido fuera de la tierra. Jeroboam reinó aproximadamente 22 años. Y cuando muere, su reino está dividido. Sus hijos no pueden mantener el poder. Y Israel entra en un periodo de caos. Reyes suben y caen. Algunos reyes son buenos. La mayoría son malos. Pero todos los reyes del norte, todos los reyes de Israel, continúan la idolatría que Jeroboam comenzó. Ninguno de ellos se arrepiente. Ninguno de ellos vuelve a Dios. Y así, Israel, el reino del norte, marcha lentamente hacia la destrucción. Los reyes de Judá, una historia de caídas y restauraciones. Mientras Israel en el norte se hunde en la idolatría, Judá en el sur tiene una historia diferente. No es perfecta. Pero hay momentos de esperanza. Hay reyes que aman a Dios. Hay reyes que reforman. Hay reyes que restauran. Roboam es el primer rey de Judá. Pero después de Roboam viene Abiam. Y después de Abiam viene Asa. Asa es un rey bueno. En 2 Crónicas 14, versículo 2, dice, e hizo Asa lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Asa quita los altares a los dioses paganos. Quita las imágenes. Quita los símbolos de la idolatría. Y ordena a Judá que busque a Dios. Y Judá responde. En 2 Crónicas 15, versículos 12 al 15, dice que todo Judá hace un pacto de buscar a Dios. Hacen un voto. Si alguien adora a otros dioses, será ejecutado. Será apedreado hasta la muerte. Es una reforma radical. Asa está limpiando Judá de la idolatría. Pero hay un problema. Cuando Asa es viejo, contrae una enfermedad en los pies. En 2 Crónicas 16, versículo 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies, y su enfermedad fue muy grave, pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa no busca a Dios. Busca a los médicos. Y muere. Pero Asa fue un buen rey. Fue un rey que amó a Dios. Y su reinado fue un tiempo de paz y estabilidad en Judá. Después de Asa viene Josafat. Josafat también es un buen rey. Envía maestros por todo Judá para enseñar la ley de Dios. En 2 Crónicas 17, versículos 7 al 9,
dice que Josafat envía a los levitas y a los sacerdotes a todas las ciudades de Judá para enseñar. Pero luego viene un rey llamado Acaz. Y Acaz es malvado. En 2 Crónicas 28, versículos 2 al 4, dice: Porque anduvo en los caminos de los reyes de Israel, e hizo también fundiciones para los Baales. Además quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar sus hijos por fuego, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Acaz quema incienso a los Baales. Quema a sus propios hijos en fuego como sacrificio. Es una abominación. Es un pecado tan grave que Dios permite que Judá sea conquistada. Los sirios vienen del norte. Los israelitas del norte vienen del este. Judá es atacada desde 2 direcciones. Pero entonces viene un rey llamado Ezequías. Y Ezequías es uno de los mejores reyes de Judá. Ezequías comienza su reinado a los 25 años. En 2 Reyes 18, versículo 3, dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Conforme a David. Es el mayor elogio que se puede dar a un rey de Judá. Ezequías reforma el templo. Limpia el templo de la idolatría. Quita los altares a los dioses paganos. Restaura los sacrificios. Celebra la Pascua, la fiesta más importante de Israel. En 2 Crónicas 30, Ezequías invita a todo Israel, incluso al reino del norte, a venir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es un acto extraordinario. Está invitando a sus enemigos. Está tratando de reunir el reino dividido. Algunos del norte responden. Algunos vienen a Jerusalén. Y celebran la Pascua juntos. Pero hay una crisis. Los asirios están viniendo. Asiria es el imperio más poderoso del mundo antiguo. Es una máquina de guerra. Los asirios conquistan todo lo que ven. Y ahora están viniendo por Israel y Judá. El rey de Asiria es Sargón. Sargón conquista el reino del norte, Israel. En 722 a.C., Sargón conquista Samaria, la capital de Israel. Lleva a las 10 tribus cautivas a Asiria. Y eso es el fin de Israel como nación. Las 10 tribus del norte desaparecen de la historia. Pero Judá sobrevive. Porque Ezequías está en el trono. Después de Sargón, viene otro rey asirio llamado Sennacherib. Sennacherib viene por Judá. En 2 Reyes 18, Sennacherib sitia Jerusalén. Rodea la ciudad. Corta el suministro de agua. Espera que Judá se rinda. Pero Ezequías no se rinde. En 2 Reyes 19, versículos 15 al 19, Ezequías va al templo. Se arrodilla. Y ora a Dios. Ezequías dice: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Y Ezequías pide que Dios salve a Judá. Pide que Dios muestre su poder. Y Dios responde. En 2 Reyes 19, versículos 35 y 36, dice: Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cadáveres de muertos. Entonces Sennacherib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, y se quedó allí. 185,000 hombres. Muertos. En una noche. Fue una plaga. Fue una enfermedad que mató a los soldados asirios. Fue un milagro. Dios salvó a Jerusalén. Dios salvó a Judá. Dios salvó a su pueblo. Y Sennacherib se fue. Nunca conquistó Jerusalén. Nunca conquistó Judá. Ezequías reinó aproximadamente 29 años. Fue un rey justo. Fue un rey que amó a Dios. Y fue un rey que experimentó milagros. Pero después de Ezequías viene su hijo Manasés. Y Manasés es uno de los reyes más malvados de Judá. En 2 Reyes 21, versículos 2 al 6, dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel.
Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales. E hizo pasar a su hijo por fuego, y observaba los tiempos, y adivinaba, y consultaba a adivinos y a encantadores. Manasés construye altares a los Baales. Quema a su hijo en fuego. Consulta a adivinos. Es una apostasía total. Pero hay algo extraordinario que sucede. En 2 Crónicas 33, versículos 11 al 13, dice que los asirios capturan a Manasés. Lo llevan cautivo a Babilonia. Y en cautividad, Manasés se arrepiente. En 2 Crónicas 33, versículos 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Y le oró, y Dios fue movido a su oración, y oyó su petición, y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Manasés ora. Manasés se arrepiente. Y Dios lo perdona. Dios lo trae de vuelta a Jerusalén. Y cuando Manasés regresa, reforma Judá. Quita los altares a los dioses paganos. Restaura el templo. Hace lo recto. Es una historia extraordinaria. Es la historia de un hombre malvado que se arrepiente. Es la historia de un rey que es perdonado. Es la historia de la gracia de Dios. Pero Manasés es una excepción. Después de Manasés, vienen reyes que son malos. Hay algunos buenos, como Josías, pero la mayoría son malos. Josías es un rey excepcional. Comienza su reinado a los 8 años. En 2 Reyes 22, cuando está reparando el templo, se descubre el libro de la ley, probablemente el Deuteronomio. Y cuando Josías lee el libro de la ley, se da cuenta de cuánto ha pecado Judá. Josías reforma Judá radicalmente. Quita todos los altares a los dioses paganos. Quita los símbolos de la idolatría. Restaura el templo. Celebra la Pascua de una manera que no se había visto en siglos. En 2 Reyes 23, versículo 25, dice, antes de él no hubo rey como él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él se levantó otro como él. Conforme a toda la ley de Moisés. Josías es el rey más justo de Judá después de David. Pero Josías muere en la batalla. En 2 Reyes 23, versículos 29 y 30, dice que Josías sale a la batalla contra Egipto. Y muere en la batalla. Y lo llevan de vuelta a Jerusalén en un carro. Y todo Judá lo llora. Después de Josías, vienen reyes malos. Joacás. Joacim. Joaquín. Sedequías. Todos ellos hacen lo malo. Todos ellos desobedecen a Dios. Todos ellos permiten la idolatría en Judá. Y entonces viene el fin. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico. Es el año 586 a.C. El rey de Babilonia es Nabucodonosor. Nabucodonosor es un conquistador. Ha conquistado el mundo conocido. Y ahora viene por Judá. Sedequías es el rey de Judá. Sedequías es un hombre débil. No tiene la fe de Ezequías. No tiene la justicia de Josías. Sedequías simplemente intenta sobrevivir. Nabucodonosor sitia Jerusalén. Rodea la ciudad. Corta el suministro de comida. Espera que Judá se rinda. Pero Sedequías no se rinde. Intenta huir. Intenta escapar por la noche. Pero es capturado. En 2 Reyes 25, versículos 6 y 7, dice. Y tomaron al rey, y lo llevaron a Babilonia al rey de Babilonia, y le hirieron de muerte. A los hijos de Sedequías mató delante de sus ojos, y cegó a Sedequías, y lo aprisionó con cadenas de bronce, y lo llevó a Babilonia. Sedequías ve a sus hijos ser ejecutados. Luego es cegado. Luego es llevado cautivo a Babilonia. Es el fin de su vida. Es el fin de su reino. Y entonces Nabucodonosor hace algo más. Destruye el templo. En 2 Reyes 25, versículos 8 y 9. En el 5.º mes, a los 10 días del mes, que era el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén.
Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y quemó todo edificio grande. El templo es quemado. El templo que Salomón construyó. El templo que fue la gloria de Israel. El templo que fue la casa de Dios. Es destruido. Los muros de Jerusalén son derribados. La ciudad es saqueada. Todo lo de valor es llevado a Babilonia. El arca del pacto desaparece. Nunca se encuentra de nuevo. Y el pueblo es llevado cautivo. En 2 Reyes 25, versículos 11 y 12. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud, los llevó cautivos Nabuzaradán capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, viñadores y labradores. Los ricos son llevados cautivos. Los líderes son llevados cautivos. Los sacerdotes son llevados cautivos. Solo los pobres quedan en la tierra. Y así, después de más de 400 años de monarquía, el reino de Judá cae. La dinastía de David es derribada. Jerusalén es destruida. El templo es destruido. El pueblo es llevado cautivo. Es el fin de una era. El significado de los reyes, una lección para todos. Pero espera. Espera un momento. Porque aquí está lo importante que la mayoría de la gente no entiende. Cuando el reino cae, cuando Jerusalén es destruida, cuando el templo es quemado, cuando el pueblo es llevado cautivo, en ese momento, parece que todo se ha perdido. Parece que la promesa de Dios a David se ha roto. Parece que no hay esperanza. Pero Dios no ha terminado. Incluso en el exilio, Dios habla. A través del profeta Jeremías, Dios dice algo extraordinario. En Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto. Una ley escrita en el corazón. No en piedra. No en un templo. En el corazón. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a establecer ese nuevo pacto. Jesús vino a escribir la ley en el corazón de todos los que lo siguen. Y hay algo más. Dios promete que la dinastía de David no terminará. En Jeremías 33, versículos 15 al 17. En aquellos días, y en aquel tiempo, haré brotar a David un vástago de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Un vástago de David. Un descendiente de David. Alguien que hará juicio y justicia. Ese es Jesús. Jesús es el vástago de David. Jesús es el rey que Dios prometió. Así que toda la historia de los reyes, desde Saúl hasta Sedequías, es una historia que apunta a Jesús. Es una historia de fracaso humano que apunta a la perfección de Dios. Es una historia de reyes que desobedecen que apunta a un rey que obedece perfectamente. Los reyes de Israel y Judá enseñan una lección simple pero profunda: los hombres no pueden salvarse a sí mismos. Los reyes no pueden salvarse a sí mismos. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede redimir. Solo Dios puede restaurar. Y Dios lo hizo a través de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que toda la historia que acabamos de recorrer, desde Saúl hasta Sedequías, es una historia que culmina en Jesús. Es una historia que muestra que Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso cuando el templo es destruido. Incluso cuando Jerusalén cae. Incluso cuando el pueblo es llevado cautivo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo soberano. Y si Dios fue fiel a través de 400 años de reyes, a través de los buenos y los malos, a través de las victorias y las derrotas, entonces Dios será fiel contigo. En tus crisis. En tus fracasos. En tus momentos más oscuros. Esta semana, elige un rey de los que hemos estudiado. David, tal vez. O Ezequías. O Josías. Lee su historia en la Biblia.
Lee cómo ese rey enfrentó sus propias crisis. Lee cómo ese rey buscó a Dios. Y déjate ser desafiado por su fe. Déjate ser inspirado por su arrepentimiento. Déjate ser transformado por su lealtad a Dios. Porque los reyes de Israel y Judá no son solo personajes históricos. Son espejos. Son espejos en los que ves tu propia vida. Ves tus propios fracasos. Ves tu propia necesidad de Dios. Y en esos espejos, ves también a Jesús. El Rey perfecto. El Rey que nunca desobedeció. El Rey que nunca se alejó de Dios. El Rey que no necesitó ser corregido por ningún profeta. El Rey que no cayó en la idolatría, ni en la arrogancia, ni en el adulterio, ni en el abuso de poder. Jesús es todo lo que Saúl debería haber sido, obediente hasta la muerte. Jesús es todo lo que David quiso ser, un hombre completamente conforme al corazón de Dios. Jesús es todo lo que Salomón no pudo mantener, la sabiduría perfecta, sin corromperse jamás. Jesús es todo lo que Ezequías y Josías solo lograron en parte, una reforma que no dura una generación, sino para siempre. Porque los reyes de Israel y Judá fracasaron. Todos ellos. Los buenos y los malos. Los que amaron a Dios y los que lo traicionaron. Todos fallaron en algún momento. Todos mostraron que la carne sola no puede sostener un reino eterno. Pero el fracaso de ellos no fue el fin de la historia. Fue el prólogo. Fue la preparación para el único rey que no fallaría. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María en Lucas 1, versículo 32, que su hijo sería grande y recibiría el trono de David su padre, no está hablando de un trono de madera en un palacio de Jerusalén. Está hablando de un trono eterno. Un trono que no puede ser quemado por los babilonios. Un trono que no puede ser destruido por ningún ejército. Un trono que vive en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Ese es el trono que Dios prometió a David en 2 Samuel 7. Y ese es el trono que Jesús ocupa hoy. Así que cuando lees los libros de los reyes y de las crónicas, no los leas como si fueran simples crónicas históricas. Léelos como lo que realmente son, la historia de un pueblo que necesitaba desesperadamente un rey perfecto y de un Dios que prometió enviarlo. Cada rey bueno fue un destello de lo que Jesús sería. Cada rey malvado fue un recordatorio de lo que el hombre no puede ser solo. Y cada ruina, cada derrota, cada exilio fue la voz de Dios diciendo, no ha terminado. El vástago de David todavía viene. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No es una historia de fracaso. Es una historia de espera. De preparación. De promesa cumplida. Y para ti que estás viendo este video hoy, sea cual sea el momento en el que te encuentras, si te sientes como David en su cueva, perseguido y sin esperanza, si te sientes como Ezequías con un ejército inmenso rodeando tu vida, si te sientes como el pueblo en el exilio, lejos de todo lo que conocías, la historia de los reyes te dice una sola cosa. Dios no abandona. Dios esperó 400 años de reyes imperfectos para cumplir su promesa. Y te esperará a ti también. Si este video te ayudó a entender mejor la historia bíblica, déjame un comentario con el nombre del rey que más te impactó. Me encanta leer sus respuestas. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, hay mucho más de la historia de Israel por descubrir juntos. Hasta la próxima.